Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta y séptima aliyá de la Parashá Beshalach. Y la sexta aliyá vamos a estudiar Éxodo capítulo 16 del 30 al 36 y para la séptima Éxodo 17 del 1 al 16. Vamos a ver estas dos aliyot juntas porque ayer estuvimos hablando mucho de lo que abarca la aliyá número 6 cuando hablábamos del maná y cómo el Eterno proveyó el maná. Dentro de esa aliyá número 6 vamos a hablar de el Shabbat. En Shabbat no caía maná y vemos que el día anterior el Eterno ordenó al pueblo guardar una doble porción. Y es interesante, hermanos, que esta es la primera mención explícita en la Torá relativa a la obligación de observar el Shabbat. Es apropiado entender que el Shabbat aparezca presentado en conexión con el maná. Esto no quiere decir que el pueblo no estaba guardando el Shabbat. No. Aún en la esclavitud, el pueblo sabía que tenía que guardar el Shabbat y sufría, porque al estar en esclavitud no podían guardarlo. La dependencia que el pueblo necesitaba tener del Eterno, podemos ver la relación entonces aquí del por qué se presenta el Shabbat con el maná. La creencia en que todo nosotros lo podemos por nuestra propia fuerza, debe ser algo que debemos eliminar de nuestra mente, hermanos. ¿Por qué? Porque el hecho de que el Shabbat aparezca presentado con una conexión directa con el maná, es para que nosotros comprendamos que tanto el sustento como el reposo nos lo da el Eterno. Y que cuando nosotros somos obedientes y dejamos de trabajar en Shabbat, esto es una clara afirmación de nuestra fe en el hecho de que el sustento se encuentra en manos del Eterno y no en nuestro trabajo. El Eterno puso esta prueba para el pueblo de Israel y muchos no la pasaron, porque como pudimos ver ayer en los relatos, algunos del pueblo salieron en el séptimo día a buscar maná, pero no lo encontraron. ¿Por qué? Porque el Eterno no hacía caer maná del cielo en el séptimo día. Entonces, esto para nosotros es una prueba de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos la importancia de descansar en el Eterno y de nosotros enfocarnos en sus asuntos en el día del Shabbat, es cuando nosotros vamos a ver bendición. Cuando nosotros realmente vamos a ser sacados de la esclavitud del mundo. Porque entendemos que nosotros no dependemos del mundo, ni del sistema del mundo. Éxodo capítulo 17 del 1 al 7, entonces nos habla de que el pueblo siguió su camino en el desierto. Ya no tenían que preocuparse por la comida, ya que cada día les llegaba pan del cielo, maná. Sin embargo, el agua comenzó a escasear nuevamente. Éxodo 17:1 nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento del Eterno y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y uno pensaría, hermanos, que los israelitas ya habían superado esta prueba y ya sabrían qué hacer dada su experiencia en Mará, como vimos en Éxodo capítulo 15 del 22 al 27. Pero no, hermanos,
el pueblo volvió a quejarse con Moisés. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué no tientan? ¿Por qué tientan al Eterno? Éxodo 17:2. Esta ocasión no fue solamente la queja, sino, como lo describe la escritura, un altercado. Y en hebreo la palabra que se utiliza aquí es rib, que también puede traducirse como un forcejeo, como lucha, como un enfrentamiento en sí, una disputa, una riña. Vemos que aquí los ánimos estaban muy acalorados, al punto que Moisés temió por su vida. Entonces clamó Moisés al Eterno diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Éxodo 17:4. Moisés no solamente estaba preocupado por lo que el pueblo pudiera hacerle a él, sino también la reacción del Eterno, porque por esto es que él le dice: ¿por qué tientan a Dios? ¿Y cuál entonces era la causa de la pelea contra Moisés? Y en el fondo realmente contra el Eterno, porque recordemos que Moisés era solamente el representante del Eterno en la tierra. La razón era porque la nube se había detenido en Refidim, un lugar árido y desierto, donde había poca provisión de agua. Y ya el agua que ellos llevaban con ellos estaba escaseando. La preocupación del pueblo de Israel era comprensible, pero no justificaba la actitud que tomaron. ¿Por qué reclamar en lugar de orar, en lugar de clamar al Eterno con fe y humildad? Ya ellos habían sido testigos de todo lo que el Eterno hizo en Egipto, en el Mar Rojo, en Mara, y aún en el mismo desierto con el alimento que caía diariamente, el maná. ¿Por qué dudaban entonces? ¿Por qué dudar del Eterno si Él había probado que siempre había estado con el pueblo, aún en Egipto? Pero el Eterno estaba probando el corazón del pueblo. Y aquí vemos que salió a la luz la falta de fe y la falta de gratitud del pueblo. De nuevo vemos cómo la queja y la falta de gratitud pueden distorsionar la forma en la que vemos las cosas, haciendo que todo sea negativo, que no haya esperanza y se incremente la duda. A causa de esta riña del pueblo de Israel contra el Eterno, le pusieron el nombre correspondiente a ese lugar. Éxodo 17:7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Eterno diciendo: ¿está pues el Eterno entre nosotros o no? Y antes se llamaba Refidim, que quiere decir lugares de reposo. Pero después se llamó Masá, que significa tentación o prueba, y Meribá, que significa contención o provocación. Pero vemos en el relato que Moisés reaccionó de manera correcta ante todo este problema. Buscó al Eterno, quien solo podía traer la solución a lo que estaba sucediendo. Y la respuesta fue que el Eterno le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Éxodo 17 del 5 al 6. La falta de agua en Refidim no solo fue otra prueba de fe, sino también que venía acompañada de una lección espiritual más profunda.
Así que el Eterno les mostró con la lección del maná que no solamente de pan vive el hombre, de acuerdo a Deuteronomio 8:3. También el Eterno les enseñaría cuál es la verdadera fuente que apaga la sed de verdad y justicia. En el mismo lugar donde saldría el agua, en Horeb, también conocido como esa peña de donde brotó el agua, allí también iban ellos más adelante a recibir la instrucción del Eterno. Hermanos, verdaderamente sabemos que esto fue otro milagro. El agua brotó de la peña y el pueblo pudo satisfacer su sed. Y mientras que Moisés y los líderes iban al monte de Horeb a sacar el agua de la roca, el resto del pueblo se quedó en Refidim esperando noticias. Finalmente, cuando llegaron a darle las buenas nuevas de la fuente de agua en la roca de Horeb, todos se dispusieron a ir, y fue en este momento en que el pueblo recibió un ataque sorpresivo. Éxodo 17:8 dice: y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y hermanos, ¿quién era Amalec y por qué los atacó en Refidim? Recordemos que ese era un lugar desértico sin agua. Nadie vivía allí. Y por eso el ataque tomó por sorpresa a los israelitas. Y antes de que veamos los detalles de la batalla, recordemos quién era Amalec. Amalec era el nombre de un descendiente de Esaú, de acuerdo a Génesis 36:12. Era el hijo ilegítimo de Elías, hijo de Esaú, que tuvo con una concubina y no con su esposa. Amalec no fue aceptado entre sus hermanos, por lo que vivió alejado de sus familiares, y en el desierto Amalec formó su propio pueblo, los amalecitas. Estos fueron los que atacaron a Israel en Refidim. Y entonces, ¿por qué atacaron ellos a los israelitas? Los amalecitas no tenían razón para atacar a Israel, ya que ni siquiera estaban pasando por su territorio en el Negev, de acuerdo a Números 13:29. A diferencia de las demás naciones de la región que temieron al oír los milagros que el Eterno hizo en favor de Israel en Egipto, los amalecitas no tenían temor del Elohim de Israel. Como su antepasado Esaú, quien menospreció su herencia espiritual, los amalecitas tenían la vista puesta en las cosas terrenales y no en las cosas eternas. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés señala que Amalec atacó a Israel por la retaguardia, es decir, a los más débiles. Qué triste, hermanos. Cuando el pueblo se enteró del agua en Horeb, todos salieron corriendo en esa dirección. Y en esa carrera, los más débiles quedaron atrás. Y es por esto que digo, qué tristeza, porque justamente fue a ellos a quienes atacaron los amalecitas. Deuteronomio 25, del 17 al 18 nos dice: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y fatigado y no temió a Dios. Cuando la noticia del ataque llegó a Moisés, él se dispuso a defender al pueblo. Pero Moisés no utilizó tácticas militares, sino que Moisés buscó la estrategia en el Eterno. Y esto fue lo que el Eterno le instruyó. Éxodo 17, del 9 al 11. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal y pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara del Eterno en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec, y Moisés
Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Tal vez lo más fácil hubiese sido que el Eterno acabara con los enemigos de una forma milagrosa, tal como lo hizo con el ejército egipcio en el Mar de los Juncos. Pero en esta ocasión, el Eterno quería que los israelitas participaran en su propia defensa. Esto serviría de práctica para cuando entraran en la tierra prometida. Y aquí hubo una gran lección. El Eterno quiere enseñarnos que nosotros necesitamos hacer nuestra parte en las pruebas de la vida, pero al final debemos recurrir a Él porque la victoria solamente viene del Eterno. Aquí vemos que cuando la mano de Moisés apuntaba hacia el cielo, cuando la mano estaba alzada, ganaban. Pero cuando la mano caía, los israelitas perdían. Y esto nos enseña el poder de la dependencia y la intercesión. Otra gran lección de esta experiencia es que Moisés no podía hacer las cosas sola, ni solo, sino que tenía la necesidad de contar con el apoyo de otros siervos del Eterno, pues cuando sus manos se cansaban, estos hermanos le ayudaban a levantar la mano. Y aunque los israelitas no tenían experiencia en la guerra, como la tenían los amalecitas, el Eterno les dio la victoria de manera milagrosa. Esta prueba en Refidim era la lección que los israelitas debían aprender en preparación para cuando entren en la tierra de Canaán, donde tendrían muchos enemigos que enfrentar. Para nosotros, también hoy día, para que entendamos que necesitamos depender del Eterno, orar cada día y también velar por nuestras espaldas. ¿Por qué, hermanos? Si recordamos y analizamos la armadura del Eterno en Efesios capítulo 6, que son las vestiduras sacerdotales, vemos que la espalda no tiene una cobertura. ¿Por qué? Precisamente porque nuestra oración, nuestra dependencia al Eterno, cubrirá el área donde nosotros no estamos siendo resguardados o donde nosotros con la armadura estamos cubiertos. Y aunque los israelitas triunfaron en esa batalla, la guerra contra los amalecitas no acabó ahí. Los amalecitas volvieron a atacar y volverán a atacar a Israel en el futuro. No obstante, en ese momento el Eterno decretó el destino de Amalec. Éxodo 17:14 dice: entonces dijo el Eterno a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. En Refidim, el Eterno se presenta con otro de sus nombres ante el pueblo: Yud-Hei Vad-Hei Nisi. Y Nisi literalmente significa bandera o estandarte, pero en un sentido figurado también significa señal o milagro. La bandera es una señal de identificación. Se alza a lo alto para que todos la vean y la reconozcan. De igual manera, sirven los milagros como testimonio de la magnificencia y el poder del Elohim al que le servimos. Shalom, shalom.